Tenemos otro ejemplo de resolución de circuitos DCD por reducción de resistencias y ley de Ohm. Entonces, aquí tenemos al circuito, es esta estructura, el voltaje es de 20 y me dice que todos los resistores son de 20 ohms también. Voltaje de 20 volts, todos los resistores que aparecen aquí son de 20 ohms. Entonces ya sabes, el procedimiento consiste en obtener la reducción de este circuito hasta obtener un solo resistor. Con ese solo resistor y la fuente de voltaje se saca una corriente y se comienza a analizar en sentido contrario. El objetivo es ponerle a cada uno de estos elementos, a cada uno de estos resistores, una corriente y un voltaje. Y lo voy a ir haciendo en este circuito en envío. Bueno, entonces comencemos. Lo primero que vamos a hacer es reducir. Este queda igual, este se reduce, 20, 20, 40 ohms, este queda de 20. Este queda igual, 20, 20, 40, 20, 20, 40, y ahí está, no se puede reducir el paralelo todavía. Listo. Ahora, una vez que nosotros hemos reducido, podemos observar cómo podemos reducir este paralelo puro. El paralelo no lo puede resolver desde aquí, porque para poder resolver el paralelo se necesita que cada una de las ramas tenga un solo resistor. Bueno, aquí no lo puede resolver como paralelo, solamente el serie, solamente serie, solamente serie, pero aquí que cada rama ya tiene solamente un resistor, ya puedo resolver los paralelos. Entonces, esta se queda de 20. Paralelo de este, 1 entre 40 más 1 entre 20, y eso le saco inverso, me da 13.33. Este se queda sin tocarse de 20 y saco el paralelo. 1 entre 40 más otra vez 1 entre 40 y le saco el inverso, me da 20 ohms. Listo. Y este de 20 no se toca. Ok. Entonces, ya todos me quedan en serie, y ya que todos están en serie, pues lo sumo para obtener la resistencia equivalente. 20, 40, 60, 80, 93.33 ohms. Con esta resistencia y este voltaje, calculo la corriente, y es igual a voltaje entre la resistencia. Y me da 0.214 amperes. Una vez que yo ya tengo a este circuito, entonces me tengo que regresar a los circuitos previos. Así, por ejemplo, este circuito resultó de este que se encuentra en serie. Y recuerda que en serie todos los elementos tienen la misma corriente. ¿Ok? Entonces, en serie, esto es continuación, esto es como continuación. Entonces, de este circuito me paso al inmediato anterior y me queda precisamente que la corriente de punto 214 afecta a todos. Como tú ya sabes, a todos los resistores. Como tú ya sabes, para cada uno de los resistores tiene que existir la triada de una resistencia, una corriente y una caída de voltaje, que no es este. Una caída de voltaje propia para cada uno de estos resistores. Entonces, para encontrar la caída de voltaje para cada uno de los resistores, tendremos lo siguiente. La caída de voltaje, sabemos que si corriente es igual a voltaje entre resistencia, y despejo el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. De forma tal que la caída de voltaje para esta resistencia va a ser igual a corriente, 0.214 por 20, me da 4.28. Para esta resistencia va a ser corriente, 0.214 por 13.33, me da el voltaje de 2.85. Caída de voltaje, corriente de 0.214 por 20, caída de voltaje va a ser corriente 0.214 por 20, también 4.28, y aquí es lo mismo, 4.28. Quiero que observes cómo esta resistencia, esta de aquí, que es esta resistencia nunca se tocó. Esta resistencia que tú ves aquí nunca se tocó. Y esta resistencia que tú ves aquí nunca se combinó con nada más. O sea que de inmediato yo podría poner aquí sus valores. Y así para esta y esta ya tendría la corriente de 0.214 amperes, 0.214 amperes, 0.214 amperes. Y ya podría ponerle su caída de voltaje de 4.28 volts, caída de voltaje 4.28 volts, caída de voltaje 4.28 volts. Y la resistencia pues obviamente son de 20. Muy bien, entonces ya llevo estos tres. Ahora hay que analizar para determinar estos elementos faltantes. Muy bien, entonces dijimos que esta y esta ya la habíamos analizado. Ahora vamos a analizar este resistor de aquí.
Este resistor de aquí, que es este, surge de un paralelo. Y en paralelo, tú sabes lo que es común, es el voltaje. Entonces, como dijimos, este surge de un paralelo. Aquí ya puse la parte correspondiente. Aquí ya puse la parte correspondiente con valores de 40 ohms y 20 ohms. Dijimos que la caída de voltaje, el voltaje siempre es común en lo paralelo, así es de que se le hereda. Su caída de voltaje 2.85 volts, 2.85 volts. Es el mismo voltaje para las dos en paralelo. Ahora, como tengo voltaje y tengo resistencia, puedo calcular su corriente. Corriente es igual a 0.071 amperes. Aquí también calcula su corriente y es igual a voltaje entre resistencia, 0.1425. Muy bien, ahora, como puedes observar también, ya que tengo los elementos de corriente, voltaje y resistencia de esta parte, pues tendría que verificar que este elemento, este de aquí, surgió, el de abajo ya se queda como tal, pero el de arriba surgió de dos elementos en serie. Entonces, este de abajo se queda como tal, con su voltaje y su corriente. Y el de arriba surge de la combinación de dos en serie. En serie lo que es común es la corriente. Así es que esta corriente .071 se mantiene para las dos. La resistencia pues eran de 20 originalmente. 20 y 20. 20 y 20 para que me dé estos 40. 20 y 20. Calculo su caída de voltaje. Caída de voltaje es igual a I por R. 0.071 por 20 me da 1.425 volts. Y aquí es el mismo, voltaje es igual a I por R. 0.071 por 20, 1.425 volts. Y con eso yo ya tengo que para estos elementos la corriente de los dos es la misma. La corriente es de 0.071 amperes. La resistencia para los dos es la misma, 20 ohms. Y la caída de voltaje para las dos es la misma, 1.425 volts. Ok, ya nada más me falta este. Muy bien, entonces esa parte que me falta corresponde a esto, que como tú puedes observar es esta, proviene de un paralelo. Ok, esta parte la puse aquí. Entonces proviene de un paralelo, y en paralelo lo que es común es el voltaje. Este voltaje de 4.28 se va a mantener aquí y se va a mantener aquí. Lo que es común es el voltaje, entonces se queda el mismo voltaje. Las resistencias que tenía en este punto eran de 40 ohms, 40 ohms, 40 ohms. Y con este voltaje y esta resistencia calculo la corriente. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Corriente es igual a voltaje entre resistencia y me dan estos elementos. Bien, ahora, estos resistores que tenemos aquí todavía no forman parte de la estructura original. Cada uno de ellos surgió de haber reducido un serie. Este también surgió de haber reducido en serie. Entonces me paso al circuito que los originó, serie. Y de los tres elementos, corriente, voltaje, resistencia, en serie lo que es común es la corriente. De forma tal que esta corriente de 0.107 amperes es la misma para la rama en serie. Esta corriente es la misma para la rama en serie. Con la resistencia, la corriente, puedo calcular el voltaje I por R. Voltaje I por R. Caída de voltaje I por R. Caída de voltaje I por R. Y de esta manera me quedaría que todos estos elementos van a quedar los dos con una corriente de 0.107 amperes. 0.107 amperes para las dos. La resistencia es de 20 para todas. Y la caída de voltaje, pues las cuatro valen lo mismo. La caída de voltaje va a ser igual a 2.14 volts para las cuatro. ¿Ok? De esta manera terminamos el ejercicio.